Hola a todas y todos, bienvenidos a nuestro seminario en línea de diabetes del mes de junio. El día de hoy estamos muy contentos porque tenemos la presencia del doctor Adrián Zuko. Adrián es profesor asistente en el Copenhagen Health Complexity Center y él es doctor en bioestadística y bioinformática por la Universidad de Copenhague. Y el doctor Zuko está interesado en el uso de la inteligencia artificial como la herramienta epistemológica para el estudio de sistemas complejos en salud pública. El día de hoy Adrián nos va a hablar sobre complejidad y en específico el tema de hoy va a ser comprendiendo la complejidad en la salud pública con inteligencia artificial y registros nacionales. Adrián, estamos muy contentos de tenerte. El micrófono es todo tuyo. Adelante con tu presentación. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, Omar, por la presentación. Bueno, me llamo Adrián, soy argentino, viví muchos años en España, o sea que igual mi acento también es un poco complejo. Y aunque el título sea complejo, espero que no sea complicada la presentación. También como nota estudié bioquímica, o sea que intento hacerlo esto accesible, sobre todo para gente que viene de una parte clínica o no tiene un background un poco más metodológico. También si mezclo algunas palabras en inglés, a veces es difícil traducir algunas cosas, pero intenté hacer mi mejor esfuerzo. Así que para empezar y poner un poco el tono, recordar esta frase de George Box, un estadístico muy famoso, que decía, todos los modelos son incorrectos, pero algunos son útiles. Y obviamente hay ciertas suposiciones de cómo funcionan los modelos en general, ya sea a nivel científico o a nivel estadístico técnico. Entonces, un poco quiero basar la charla en este concepto y mostrar algunos ejemplos. Contenido, dar una breve introducción de lo que es la salud desde la perspectiva de los sistemas adaptativos complejos, y igual luego defino un poco para que no suene tan complicado. Cómo se puede usar el aprendizaje automático o machine learning, que suele ser la palabra, intentar usar ambas frases, pero se pueden usar como herramienta para estudiar estos sistemas, sobre todo en salud. Y un ejemplo de usar los registros de salud nacionales daneses y un poco de algorithmic fairness o cómo hacer algoritmos justos, que es un poco lo que estamos intentando explorar. No he trabajado tanto en diabetes ni en cosas de Latinoamérica, pero he intentado buscar unos ejemplos de las herramientas que he hecho que estén en este concepto y al final me gustaría discutir ese tema de datos en Latinoamérica. Para empezar, yo creo que siempre ha habido esta idea de los científicos en una reunión intentando estudiar cómo se relacionan dos conceptos, ya sea en salud, ya sea en muchos, y hay largas discusiones de qué se incluye, de qué variables hay que incluir, cómo debatimos los datos, etcétera. Se hace un modelo, pero creo que con el tiempo uno se da cuenta de que igual esa realidad es un poco más compleja de lo que uno tenía en mente y que hay muchos factores y estas simplificaciones a veces se pueden quedar cortas, aunque son una buena forma de empezar y yo creo que hemos beneficiado mucho de esta forma de hacer investigación, sobre todo en la salud. Para poner un ejemplo, enfoques de complejidad se han hecho, ya llevan unos cuantos años haciéndose y sobre todo hay mucha bibliografía en el campo de la obesidad. Ha habido bastantes enfoques. Este es un mapa del sistema de la obesidad que incluye diferentes factores, ya sean a nivel individual, social, ambientales, biológicos, etcétera, que se generaron a través de discusiones con varios expertos. Y estos modelos, que suelen ser cualitativos, en un principio también se pueden utilizar para simulaciones o objetivos más cuantitativos y en mi perspectiva ambos son de igual importancia. Entonces, esto se está explorando y tengo el privilegio de ser parte del centro que mi supervisora Naya desarrolló, intentó implementar o adaptar ciertos conceptos de complexity science o ciencia de la complejidad para la salud. Sobre todo lo que intentamos buscar es a patrones, que esto se ha hecho típicamente en epidemiología, mecanismos que se está intentando
estudiar un poco más, sobre todo con causal inference y algunas perspectivas de bioestadística. También se ha hecho mucho con trials y la parte de dinámicas, que es un poco ver cómo el sistema cambia a través del tiempo y si se pueden buscar estados más estables de prevención, sobre todo de enfermedades eh, a largo plazo. Eh, un ejemplo, yo creo que es también común para los que trabajan tiene una animación automática, pero eh, antes de estar en este centro estaba involucrado más en precision medicine o medicina de precisión, que se intenta hacer también un enfoque más a nivel individuo biológico de cuántos factores se pueden modelar para predecir enfermedades o riesgo de muerte o riesgo de cualquier tipo. Entonces, simplemente por mostrar un poco de notación, y va a ser la única notación que voy a mostrar, yo creo que al fin y al cabo, cuando hacemos un modelo, intentamos buscar un cierto número de reglas o formas de mapear esta información a un objetivo o a una enfermedad o a la mortalidad o algo que queremos predecir, al fin y al cabo. Em, Se puede visualizar como una función cuando se explica de forma matemática o como una forma de mapear, en cierto modo, algo que medimos y algo que queremos predecir. Hay un artículo que me gusta siempre explicarlo un poco, que es del año 2001 de un estadístico que intentó como, es cuando empezó lo que era la inteligencia artificial, no la inteligencia artificial, sino el aprendizaje automático a irse un poco más allá de la estadística. Y creo que tenía una buena forma conceptual de entender estas formas y ahora con el auge de la inteligencia artificial bastante relevante. Él argumentaba que por una parte lo que se hacía normalmente era modelaje de datos. Entonces, hay un modelo que está predefinido, ya sea una regresión lineal, una regresión logística, en el cual sabemos la forma de estas relaciones y vemos que también estas relaciones se ajustan a los datos. Eh, y así definimos relaciones preestablecidas entre lo que hemos medido y lo que queremos estudiar. Y obviamente, para que estas relaciones se cumplan, hay unos supuestos estadísticos muy fuertes. Con el tiempo, y yo creo que también por el desarrollo de las herramientas computacionales, empezó una nueva forma de modelar, que es lo que él llama más modelaje algorítmico, en el cual no sabemos exactamente las relaciones, la función, pero sí tenemos ciertas reglas que intentan optimizar un objetivo para aprender esta función. Normalmente se lo llama una caja negra, un black box, que no sabemos muy bien cómo funciona. Luego voy a argumentar que igual esto es una exageración porque hay ciertas formas. Pero aquí no se trata tanto de definir relaciones, sino de establecer predicciones. Y aunque muchas veces no lo tengamos en cuenta, mucha estadística también está en base a la predicción, a no ser que hagamos una intervención, que es una forma de estudiar cambios. Entonces, no sabemos la función, pero intentamos aprenderla a través del algoritmo. Y esto también no solo a nivel modelaje, y esa era la parte como, digamos, como más técnica, también afecta la forma en la que estudiamos la salud pública o igual incluso a nivel clínico. O sea, el enfoque más de modelaje de datos también en estas relaciones intenta estratificar, buscar grupos más pequeños en los cuales podamos hacer intervenciones. Y yo creo que en el modelaje algorítmico, al intentar tener en cuenta todas estas interacciones y relaciones de todas las variables, nos permite un poco establecer el riesgo de cada individuo dado el contexto en el que está. Entonces, eso es un poco como veo las perspectivas de usar estos modelos que también afectan la forma que intervenimos y estudiamos la salud pública. Y simplemente porque me gusta traer un poco una perspectiva de la inteligencia artificial, ya que se habla mucho. La inteligencia artificial es como este concepto, es más o menos desde los 50 e incluso de antes ya teníamos estos conceptos de cosas automáticas. Em, y en esta jerarquía en la que tenemos la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, las redes neuronales, luego el deep learning, y en este contexto los lenguajes los modelos de lenguaje como el ChatGPT, etcétera. em, a mí me gusta un poco recordar la definición inicial, que era cuando hablamos de inteligencia artificial, sobre todo en computación, es cómo actuar un conocimiento programado por los humanos. Esto puede ser tan sencillo como decir, si pasa esto,
luego lo otro, etcétera. Un poco de if-else, reglas if-else. Con el tiempo, y como dije anteriormente, y el desarrollo de las herramientas computacionales, se empezaron a usar algoritmos para ver cómo adquirir este conocimiento. Y aunque no definamos las reglas en sí, sí tenemos que definir un objetivo. En plan, ¿qué queremos maximizar? ¿Qué queremos minimizar? Y en base a eso, los algoritmos intentan buscar una forma de optimizar y buscar soluciones a los problemas que intentamos estudiar. Entonces, como muchos problemas de salud son bastante complejos, yo creo que esa es una ventaja que tenemos al usar estos enfoques algorítmicos. Eh, Hay varios grupos de hacer aprendizaje automático o machine learning y solo muestro estos dos ejemplos en el cual, por ejemplo, el objetivo es algo que queremos predecir concreto. Entonces podemos separar nuestros datos e intentar hacer predicciones al respecto, que suele ser lo más clásico. Pero también hay una forma de simplemente igual no sabemos el objetivo, pero sí queremos estudiar relaciones o la estructura de los datos en sí. Esto igual difiere un poco con la forma de hacer estadística tradicional, pero luego voy a intentar argumentar por qué es una forma relevante. Em, y sobre todo, yo creo que de lo que he hablado anteriormente, una forma de resumirlo, el aprendizaje automático, machine learning, de la forma que a mí me gusta trabajarlo es para estudiar interacciones y efectos no lineales. Obviamente esto también lo podemos hacer a nivel estadístico, simplemente que tenemos que predefinir estos aspectos, de decir, bueno, definimos una subpoblación, ya sea por edad, sexo, etcétera, o cualquier variable que queramos separar. Pero muchas veces abusamos, diría yo, de los modelos lineales. Asumimos que casi todo añade y casi todo es lineal en cierto modo. Y creo que desde mi formación en más biología, bioquímica, hay pocos procesos dentro del cuerpo humano en la biología que sean a nivel lineales. Cuando hay una reacción inmune se genera una cascada de reacciones. Entonces, estos aspectos, aunque han sido modelos muy útiles, creo que a veces nos quedamos cortos y igual ahí tenemos ciertas capacidades para encontrar nuevas respuestas o estudiar los problemas de una forma un poco más compleja. Entonces también cambia un poco la mentalidad de cómo estudiar los problemas, ya que se intenta incluir tantos datos como sea posible y intentamos medir la incertidumbre en lugar de ignorarla. Y para ignorarla me refiero a intentar tener grupos muy limpios en sentido de que sean fáciles de estudiar, pero sin incluir todos los datos y ver cuánta variabilidad hay entre grupos, etcétera. Entonces, por ejemplo, los ensayos clínicos creo que tienen ese factor de intentar hacer unos criterios de exclusión bastante duros para intentar ajustar a esta variabilidad, pero yo creo que también desde estos enfoques intenta incluir todos esos datos para ver cuánto estamos midiendo y cuánto no estamos midiendo. Y en cierto modo también es una forma de explorar hipótesis nuevas. Hay un artículo que a mí me gusta mucho que habla del concepto de la ciencia nocturna y es utilizar ciertos enfoques, ya sea visualización, usar datos, para intentar explorar qué hipótesis posibles se pueden estudiar. Y esto no es incompatible con lo que hacemos tradicionalmente en la ciencia, ya que si encontramos una hipótesis la podemos intentar falsificar y usar las herramientas que tenemos normalmente. Entonces, este concepto de ciencia nocturna y diurna me gusta en ese sentido porque muchas veces, sobre todo, por ejemplo, desde la parte cuando estudiamos ciertos sistemas, no tenemos acceso ni experiencia a todas las componentes o a todas las cosas ocurriendo en ese sistema. Entonces, explorarlo a través de los datos es una forma, creo que igual nos puede dar nuevas respuestas. Por poner un ejemplo, este es un proyecto que he estado ya intentando, ya llevo un tiempo intentando desarrollar y lo estoy explorando más en el campo de adultos jóvenes y salud mental, pero es un modelo que también se puede aplicar un poco más generalizable. Una de las también privilegios de vivir en Dinamarca es que tienen una tradición de registros de salud nacionales de gran variedad, desde factores médicos a factores sociales, empleo, servicios públicos, etcétera. Entonces, una forma de entender estos datos, y creo que es un poco accesible, es
uno puede imaginarse que todos estos eventos que pasan en la vida y están registrados en un registro pueden actuar como palabras que definen una frase que en cierto modo representa la vida de un individuo. Pensándolo de esta forma, nos desbloquea un montón de modelos, sobre todo que se aplican al estudio del lenguaje y que ahora, hoy en día, están bastante popularizados, ya sea ChatGPT y los estamos usando un montón. Entonces, es intentar ver los datos desde otra perspectiva. Entonces, desde esta forma, lo que, por ejemplo, uno puede hacer es intentar aprender representaciones numéricas de estos eventos. Por ejemplo, un individuo cuando tenía 15 años recibió tal diagnóstico. Entonces, intentamos aprender representaciones numéricas de estos códigos para así luego intentar ver la estructura y las relaciones entre estos códigos. Voy a poner un ejemplo más tarde, pero por ejemplo, ya al traer lo que es más eventos en la vida clínica de un individuo a un campo numérico, lo que te permite es utilizar muchas herramientas para explorar diferencias, distancias, etcétera. Por ejemplo, cuando esto se aplica a texto, uno puede hacer un modelo usando Wikipedia y con las representaciones numéricas uno puede hacer cálculos con palabras. Por ejemplo, decir rey menos hombre más mujer y ese cálculo usando las representaciones numéricas te daría reina en este caso. Entonces, esa es un poco la lógica de intentar ver que estos modelos pueden aprender. Obviamente, como he dicho antes, esto lo he trabajado más lo he usado para el estudio de gente joven y problemas en salud mental y sueño. Pero he intentado hoy usar el modelo para un ejemplo en diabetes. O sea, esto lo generé hace una semana, o sea que tampoco es perfecto, pero solo por mostrar un ejemplo. En este caso son datos de 2,2 millones de individuos nacidos en Dinamarca, de la cohorte Danlife, entre 1980 y 2015. Es gente relativamente joven. Entonces, lo que pude incluir, ya que estoy intentando incluir más datos, es sobre todo experiencias adversas durante la infancia como un factor un poco más psicosocial. Luego, qué medicamentos han sido prescritos durante la vida del individuo y qué diagnósticos han recibido. Y estos, obviamente, puestos en términos de ICD-10, ITC codes, está todo codificado. Entonces, lo que intenté hacer con este modelo que lo he usado para otro y está a punto de publicarse es intentar preguntarle al modelo, eh, ¿me puedes decir cuáles son los términos más cercanos a, en este caso, medicamentos usados en diabetes, usando ese código, y el código de E11, que es el de diabetes tipo 2 según ICD-10? Entonces intenté preguntarle al modelo y luego lo que pude hacer es visualizar un poco abstracto las relaciones de, ¿hay algún grupo que esté un poco más separado? Y luego ver qué códigos cercanos hay a estos dos que he intentado preguntar. Entonces, dicho esto, todas las representaciones numéricas se pueden intentar proyectar en dos dimensiones para visualizarlas en cierto modo. Esto a nivel científico igual no es tan útil, pero sí te da un poco una idea de cuál es la estructura detrás de los datos. Por ejemplo, al usar esos dos códigos de antes como semilla de búsqueda, en cierto modo, se puede ver, y no sé si se ve el ratón, pero si no, en la parte superior derecha, un clúster que es casi todos otros diagnósticos relacionados con la diabetes, subdiagnósticos o incluso medicamentos. Y en la parte más inferior central, sobre todo medicamentos, ya que suelen ser, también hay un factor de frecuencia. Los diagnósticos aquí se recogen más en los hospitales, no hay diagnósticos de atención primaria, perdón, pero los medicamentos sí son bastante comunes. Cuando intento decirle al modelo, bueno, en este espacio, ¿qué otros códigos hay cerca del que acabo de preguntar? Intentar agrupar esos códigos da otra estructura. Igual es un poco más difícil de ver en la pantalla, pero básicamente, al intentar agrupar esta información, encontró un grupo que es más de diabetes tipo 1 que yo no había eh, preguntado al modelo, y muchos tratamientos, sobre todo de insulina, etcétera, relacionados con la diabetes tipo 1. Todos aspectos de diabetes tipo 2 y complicaciones,
Luego en rojo que se ve aquí un poco de los tratamientos más comunes de diabetes tipo 2, o sea que hay un factor de frecuencia que también lo recoge, que estoy intentando entender un poco más. Y luego que se pone más interesante, sin yo decirle nada, el modelo está viendo que es muy común que cerca de estos códigos, ya sea por frecuencia en en la vida de los individuos, hay otros factores como tratamiento para factores cardiovasculares, ACE inhibitors, bloqueadores del receptor de angiotensina 2. O sea, está encontrando otros factores relacionados muchas veces o comorbilidad con el comorbidity con diabetes. Y abajo, factores relacionados con algo gástrico que también puede ser un poco raros. Esto es, obviamente, son resultados muy preliminares de intentar explorar un poco el modelo. Me gustaría en el futuro hacer una herramienta para que la gente pueda utilizarlo y explorar sus ideas, sus códigos. Pero, por ejemplo, sé que se ha utilizado estos enfoques sobre todo en datos clínicos, para mejorar la clasificación o encontrar pacientes que igual se pueden incluir en ensayos clínicos o mejorar la clasificación por enfermedades o buscar subgrupos. Eso sería también una forma de explorar comorbilidades. Y a mí lo que me interesaría en el futuro, y es lo que estoy trabajando, es incluir factores sociales para ver, por ejemplo, personas que trabajan en este puesto tienen mayor exposición a estos códigos, por ejemplo. Entonces te genera un poco una forma de explorar ideas en base a los datos que es accesible. Em, Eso por la parte más de aprendizaje automático no supervisado. Pero volviendo atrás a lo de que se cree que es una caja negra o algo inexplicable, hay ciertos métodos para explicar los algoritmos de aprendizaje automático. Uno muy conocido que me gusta mucho usar es este que se llama SHAP, que está basado en teoría del juego y básicamente intenta distribuir la predicción de un modelo. Por ejemplo, esta persona tiene un 30% de riesgo de desarrollar esta enfermedad. Intenta descomponer ese 30%, atribuirlo a cada variable de ese modelo. Por ejemplo, que tuviera ese individuo una tasa de BMI, que no recuerdo ahora mismo en español, un poco más alta, eso aumenta el riesgo, eso añade, digamos, un 5% a esta predicción. Lo que es importante entender que esto es al nivel de individuo, no es a nivel de grupo. No está haciendo como un riesgo parcial, como si fuera un modelo logístico. Entonces permite un poco lo que comentaba antes de esto de la medicina de precisión, predecir el riesgo del individuo directamente. Y luego ver qué variables aumentan o disminuyen. Obviamente no se pueden interpretar a modo causal, pero sí al modo descriptivo. Y lo que creo que también es más importante es, por ejemplo, estudiar interacciones entre variables. Igual no es tanto que cada año que uno tiene aumenta tanto el riesgo y ser hombre o mujer aumenta tanto, sino que, por ejemplo, hombres de 50, 60 que viven en cierta región, o sea, estos factores son interacciones que normalmente nosotros estudiaríamos estratificando nuestros modelos, se podrían intentar explorar por estos métodos de explicar el aprendizaje automático o estos modelos. Un ejemplo aquí es si uno intenta hacer un modelo de latitud-longitud para predecir em, el precio de casas. No es tan importante la latitud y la longitud por separado, sino la interacción de el punto específico de la latitud y longitud en el que se encuentra una propiedad, por poner otro ejemplo, no en la salud. Es algo que también estoy intentando aplicar. Creo que también hay que tener en cuenta que por mucho que se utilicen datos, hay muchos sesgos, muchos bias en los datos y estos están en diferentes niveles. Por ejemplo, cuando se recogen los datos, también perpetuamos los sesgos o la discriminación que ya hay en el mundo, por ejemplo, ya sea porque no haya acceso igualitario a la salud pública o a los sistemas de salud, ciertas prácticas en en la práctica clínica que luego se quedan registradas. Entonces, si luego utilizamos estos datos que ya traen un sesgo para generar algoritmos, pueden incluso aumentar aún más y perpetuar estas desigualdades, ya que son bastante buenos a aprender estas diferencias, que luego se transmite en política pública o en otras prácticas. Entonces es como un ciclo
que está viendo una tendencia de estudiar un poco más y con el que colaboro más es con mi compañero Tibor, que muchos en el Steno Diabetes lo conocerán, que él lleva ya unos años estudiando cómo hacer algoritmos más justos y aquí, por poner un ejemplo, se puede ver que si hay cierto modelo predictivo que, habiendo dos grupos, uno más mayoritario y uno más minoritario, puede ser que el algoritmo prediga muy bien de media, como se puede ver a la derecha cuando se ha estudiado es un risk score de type 2 de diabetes tipo 2 de Framingham, y se puede ver que de media tiende a ser constante, pero en ciertas poblaciones tiende a sobreestimar o underestimate, no me acuerdo ahora mismo la palabra, el riesgo de diabetes tipo 2. Entonces, en cierto modo, está registrando estas desigualdades, ya sea en los datos, ya sea en el mundo. Y hay ciertos enfoques para intentar sobreponer esto y formas de corregirlo. Em, Creo que lo que tenemos interés es que muchos de estos modelos predictivos de diabetes tipo 2 tienden a utilizar edad, sexo, etnicidad, marcadores biológicos, ya sea hemoglobina glicada, etcétera. Y utilizan modelos más sencillos que suelen ser normalmente aditivos. Entonces, sí, la edad suma tanto, el sexo suma tanto, pero no tanto las interacciones. Entonces, lo que hemos empezado, justo estoy ayudando a Tibor y estamos intentando explorar un poco, es utilizando Machine Learning o aprendizaje automático, podemos hacer un algoritmo o ver hasta qué punto es predictivo sin incluir demasiada información biológica, únicamente, obviamente, usado para definir los casos, e intentar incluir todos estos factores sociales que están en los registros daneses, ya sea empleos, si reciben ayudas sociales, hay factores de riqueza y de ingresos. La etnicidad es un poco más difícil, pero hay país de origen, por ejemplo, y con esto ver si podríamos predecir el riesgo de diabetes tipo 2. Obviamente el interés es hacer una predicción individualizada, no tanto en grupo, pero también se puede explorar en grupo. Explicar un poco cuáles de estas variables eh, están empujando el riesgo hacia arriba o hacia abajo, y luego intentar aplicar estos conceptos de justicia algorítmica que yo creo que van a ser más importantes y esto es algo que hemos estado empezando. Para acabar, y esto es lo que más quiero abrir una pregunta a toda la gente participando en el seminario. Tengo el privilegio de haber estudiado, de estar aquí en Dinamarca y acceder a estos datos. Hace 2 semanas la población danesa alcanzó 6 millones de personas. Tiene una larga tradición de registro de salud, pero por ejemplo, un problema. No hay tanto registro de diagnósticos a nivel atención primaria, sobre todo se registran a nivel hospitales. Hay ciertos estudios que incluyen esto, pero ya es interactuando con médicos de atención primaria. También es una sociedad bastante homogénea en general, o sea que en cierto modo para estudiar ciertas desigualdades es un poco más complicado. Y lo que estaba comentando con Omar antes de la reunión, cuando estaba, lo único que tengo cierta información que pude ver cuando estaba en un congreso de epidemiología, es que en Brasil armaron esta cohorte de 100 millones de brasileños y están haciendo bastantes estudios de, por ejemplo, intervenciones de transferencia de dinero, sobre todo a poblaciones marginalizadas o en desigualdad cómo eso afecta a diferentes factores de salud, no tanto a nivel económico, pues, sino a nivel de salud. Entonces, creo que obviamente cuando se habla, por ejemplo, en una reunión comenté que en Islandia tienen buenas políticas para reducir el alcoholismo. Lo implementaron en el año 2000 aproximadamente y reducieron un montón el consumo de alcohol en la gente joven. Cuando hablaba de esto con algunos daneses, ellos me comentaban, no, pero es que es una población muy pequeña. Y este argumento siempre lo he escuchado, incluso cuando he estado en España y he hablado, no, es que también es una población más pequeña, pero normalmente creo que muchos núcleos de población se organizan muy a nivel regional y entonces incluso hacer ciertos de estos enfoques en una ciudad, ya sea, por ejemplo, Ciudad de México es una de las más grandes con más población del mundo. Entonces, yo creo que este argumento
tanta investigación se ha hecho con estos 5 o 6 millones de datos bastante buenos en Dinamarca. Yo creo que es algo que también tiene futuro, porque sobre todo las respuestas que podamos encontrar aquí no creo que sean necesariamente traducibles a otros contextos. Y este es el último aspecto de complejidad que creo últimamente me ha estado interesándome, no únicamente en diabetes, pero sino en muchos problemas de salud también que afectan en Latinoamérica, pero también yo creo realzar ciertas ventajas que hay en los sistemas públicos de países en Latinoamérica. O sea que yo creo que puede ser una conversación muy bilateral positiva. Y con este punto positivo quiero acabar y sobre todo mostrar mis perspectivas a futuro, que es un poco más abstracto, pero sé por si hay otros temas para debatir. Creo que hay un gran campo para integrar métodos mixtos. Por ejemplo, estos sistemas que se han mapeado con expertos se hace sobre todo en reuniones en grupo a nivel cualitativo, pero luego se pueden utilizar para hacer simulaciones computacionales o recoger datos e intentar estudiar el problema de una forma cuantitativa y ambos enfoques son, yo creo, igualmente necesarios. Y también se está viendo un poco de auge de la inferencia causal o causal inference para intentar hacer métodos que nos intentan estudiar no tanto asociaciones, pero ver cuánto podemos estudiar intervenciones. Y creo que también a largo plazo es entender la complejidad de salud no solo con datos biomédicos o biológicos, pero sino también intentar incluir componentes ambientales, psicosociales, que creo que estamos mejorando la forma no solo de cuantificarlos, sino también de recogerlos y medirlos. Y yo creo que esto sí nos va a ayudar a hacer bastantes intervenciones positivas a largo plazo, no solo en diabetes, pero sino en muchos problemas de salud. Yo creo que ahí con el tiempo quiero darle las gracias a todo el mundo, sobre todo a mis supervisores, a Naya, que me dio la oportunidad de trabajar en estos aspectos como bioinformático, darme un espacio en el ámbito de salud pública, y Tibor, con el que estamos colaborando sobre todo en los aspectos de, de diabetes. También ahí está mi página web si alguien quiere más información, y dar las gracias también a toda la gente en el centro aquí en Copenhague. Muchas gracias.